Gracias por continuar con nosotros aquí en Actualidad Médica. Señores, tengo que agradecer a la persona de Cristal Acevedo, quien el día de hoy se está desarrollando un taller sobre periodismo digital. Nosotros, que aparte de este programa de radio, tenemos portal web, y qué interesante que realmente se haya dado este taller para todos los periodistas del país que tienen página web, porque aprendimos muchísimo, doctor Polanco, en el día de hoy. Yo lamenté que usted no estuviera presente. Otro día estaremos presentes. Pero muy interesante. Felicidades a Cristal Acevedo y a todos los panelistas que estaban ahí, porque de verdad se sacó mucho provecho. Bueno, nosotros continuamos aquí en Actualidad Médica, luego de escuchar a las personas que estaban aquí anteriormente. Ahora le toca el turno a nuestra invitada estelar, que es la doctora Esther Alcántara Abad, y vamos a tratar un tema súper interesante, doctor. Claro, bastante importante, porque se trata de una pandemia, o sea, la obesidad. Ay, sí. O sea, tomando nosotros en cuenta que el 80% de los pacientes diabéticos tipo 2 son obesos. O sea, es bastante preocupante, como en Estados Unidos, como en México, como en la mayoría de los países desarrollados y no desarrollados, porque por ejemplo en África también hay personas obesas. Hipócrates, por ejemplo, en el año 470 antes de Cristo ya hablaba de los problemas de la obesidad, y por ello vamos a hablar sobre el tratamiento de la obesidad, que es la cirugía bariátrica. Saludos, doctora, ¿cómo está todo? Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Feliz de estar aquí y tenía mucho tiempo sin verlo. Encantada de verlo de nueva vez. Bien, doctora, introducimos que la obesidad se habla desde antes de Cristo, o sea que bastante tiempo se habla de la obesidad. Se hablaba, por ejemplo, Galeno en el 130 y 200 después de Cristo, hablaba que cuando alguien sufre de sobrepeso, no puede sentarse, no puede caminar, no puede sentarse a la mesa, no puede asearse bien, tiene problemas de esterilidad, tiene problemas de todo. Entonces, ¿cómo nosotros corregimos los problemas de obesidad en el paciente? Bueno, cuando vamos a hablar de la obesidad tenemos que hablar de clasificación. Ok, muy importante. Luego que la clasificamos, obesidad tipo 1, tipo 2, tipo 3, obesidad mórbida, tenemos que, después de haber pasado por ciertos tratamientos medicamentosos, dieta, ejercicio, y definitivamente no logramos vencer la obesidad, entonces ya tenemos que recurrir a lo que son las cirugías metabólicas o cirugía bariátrica, que es el boom del milenio. Claro. O sea, está muy en boga la cirugía bariátrica, porque muchas veces la vida sedentaria no te permite tener un régimen alimenticio adecuado, no te permite ir a un gimnasio, la vida va rápido. Demasiado más rápido, no y entonces es difícil tú poder mantenerte, y definitivamente la obesidad va en aumento. ¿Quiénes aplican, doctora, para hacerse este procedimiento? Bueno, luego de que clasificamos, como le dije anteriormente, en un paciente que tiene una obesidad 1, a partir de una obesidad 1, que es un índice de masa corporal por encima de 30, correcto, y que tiene asociado patologías, como ya el doctor conoce, de diabetes, de hipertensión, de apnea del sueño, ya son pacientes que califican automáticamente. Pero doctora, una pregunta, porque se habla mucho de que la cirugía bariátrica o metabólica puede curar algunas enfermedades, y vamos a hacer un hincapié en la diabetes. ¿Puede un paciente diabético tipo 2, luego de una cirugía bariátrica o metabólica, dejar de ser diabético? No, quizás no deje totalmente de ser diabético, porque usted más que yo conoce muy bien la diabetes, pero en un 90% el paciente va a mejorar. Okay. Porque usted sabe que inmediatamente el paciente baja de peso, vamos a liberar más insulina. Correcto. Y ya el paciente tiene una gran mejoría. O sea, disminuye lo que es la insulinoresistencia. Totalmente. Si hemos tenido pacientes, tengo la experiencia de pacientes diabéticos tipo 2, se les ha realizado cirugía bariátrica y han tardado más de 5 a 7 años sin utilizar ningún tipo de medicamento. Por supuesto. Entonces, en cuanto a la hipertensión arterial, ¿qué tanto mejora la cirugía bariátrica? Esa la sí puedo darle un poco más de margen. Oh, sí, más que la diabetes. Más yo que la pensaba diabetes. Que para lo primero era para la diabetes. Sí, originalmente la cirugía metabólica vino para pacientes diabéticos tipo 2. Exacto. Pero la hipertensión arterial evidentemente mejora en un 95%. Tengo pacientes que han dejado de medicarse. Claro. Totalmente han dejado de medicarse, porque la recuperación es extremadamente buena. Usted decía al principio, doctora, que es lo que está en boga ahora, pero me surge la pregunta, ¿las personas están tomando conciencia? ¿Lo hacen por salud o lo hacen por moda? Déjenme decirle dos cosas. Usted sabe que estamos en un tiempo fit.
No, todo el mundo Todo quiere el ser. mundo quiere sí. ser fit. Sin Hasta embargo, yo quiero ser en la década, Hasta usted. en la década de los Ay, 80, ustedes no estaban ninguno. No, Nadie no. quería ser fit y Yo todo andaba el con mi mundo papá. era fit. Sí. En la década de los 80. Sí, entonces hay una población, déjeme decirle que del 2006 para acá, la población de pacientes obesos ha aumentado de un 4, que era cuando estaba, a un 25%. Así mismo. Ay, ay, así ay, mismo. ay. Así es, usted sabe que Sí, es así. sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo lo estamos resolviendo? Los pacientes están haciendo conciencia de que la obesidad no es salud. No es salud, eso es así. No es salud. No, de hecho, doctora, es la segunda causa de enfermedad mortal, ¿Mortal? prevenible en el mundo. O sea, Así solamente mismo superada es. por el tabaquismo. O sea, que después de que una persona no fume, en la segunda es la Ay, obesidad. La obesidad. Ay, 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 ay. Es que Muchas personas lo cogen hasta de chiste, ser obeso. El y eso paciente es obeso una enfermedad, la tiene obesidad. dificultades, como usted ya lo mencionó ahorita. No puede correr, no puede jugar con sus hijos en un parque porque se cansa. Ay, sí. Subir unas escaleras es una cosa terrible. O sea, el paciente obeso no está sano, es una enfermedad. Y eso es lo que tenemos que hacer conciencia al ser humano. Ay, De que no es salud. Sí, hemos visto matrimonios que se han desbaratado básicamente por la obesidad. ¿Por qué? Porque disminuye el deseo sexual, Claro. tanto en el hombre como en la mujer. Claro. O sea que es bastante importante corregir esta situación. Claro que Vi sí. unos datos bastante interesantes que en Estados Unidos el 34% de la población es obesa, ¿Obesa? pero en Canadá, que me ha sorprendido bastante, Es mayor. un 38% de la Mayor. población. O sea, La alimentación, esa gente es no sabe. sorprendente y me sorprende más Argentina, por ejemplo, un 42%. Ah. O sea, yo no podía pensarlo. Desconocía eso de Yo sé que en Argentina. Argentina se come bastante carne, en la parrilla y Mucho. todo eso, pero no tenía ese dato de que la población, o sea, había tanta población obesa. Entonces, los obesos, no es primero dieta. Pues, Para bajar de peso, de no es más inicio le importante. dije que luego de hacer dietas, ejercicios, en un paciente que tiene una condición de diabetes, por ejemplo, y que no logran vencer la obesidad, entonces ya ahí no vamos a lo que son las cirugías metabólicas, porque ya vimos que no nos funcionó. Ok, en República Dominicana es difícil realizarse la cirugía bariátrica porque la gente tira el grito al cielo. Yo trabajo en un hospital donde hay muchos pacientes obesos, en el Hospital de la Diabetes, Instituto Nacional de Diabetes, en el INDEN, que ahí yo digo, bueno, pero usted no va a rebajar y usted se va a ¿Usted quedar le dice siendo así, diabética. Tengo que concientizar al paciente porque yo a esos pacientes, cuando yo le pregunto cuál es su actividad física, no camino, no Ninguno. hace nada, no hace durmiendo, entonces tengo que Sedentarismo decir total, algo. total, sí. Que una persona necesita mínimo 300 minutos de ejercicio o de caminata a la semana. Sí, Ok. así Pero es. ¿cuánto están empezó ya. caminando? Así es. Entonces, ¿es difícil el acceso a la cirugía bariátrica? No es difícil, porque ya la población de cirujanos bariátricos ha aumentado. Sí, pero ¿y el costo? Pero, ahí voy. En nuestro país no están aseguradas las cirugías No. bariátricas. No, no. En Son ese estéticas. sentido, si no vamos en ese sentido, pues es difícil, porque realmente es una cirugía costosa. No, y nosotros hacemos un Es una llamado al cirugía. Ministerio de Salud Pública y al Servicio Nacional de Salud. ¿Cuánto se ahorraría Se el ahorraría Estado, bastante. el gobierno, si se Sí. hiciera cirugía bariátrica a pacientes obesos? Sí. ¿Cuánto se ahorraría en medicamentos para la diabetes, para la hipertensión, para el mismo manejo de la obesidad? O sea, costos. Entonces, por eso es importante, sería importante que los seguros autorizaran pues, la cirugía bariátrica. A mí, como jefe de un seguro médico, me convendría más que mi paciente se operara de una manga, o sea, si hiciera una cirugía bariátrica, cirugía. que el costo de medicamentos por año, los internamientos por año, o sea, por mes, todo eso es bastante importante. Sí, porque vuelvo y digo, un paciente con patologías asociadas a hipertensión, diabetes, obeso, son 3 enfermedades en una, que entonces vamos a paliar con una cirugía metabólica. Entonces, los seguros no lo han entendido todavía. Señores, si No han usted- entendido que la obesidad, es una enfermedad. si nuestros oyentes a nivel nacional y aquí en Gran Santo Domingo están en sintonía con nosotros, le damos la bienvenida y le informamos que estamos hablando de la obesidad, cirugía metabólica y la cirugía bariátrica con la experta Esther Alcántara. Si usted tiene alguna inquietud, puede llamarnos aquí a cabina al 809-531-1701
809-531-5508. También desde el interior sin cargos, la gente del Doctor Polanco, de Cotuí, de Bajo Yuna, de San Juan, Jarabacoa, Constanza. De Hondo Valle, totalmente gratis. 1-809-200-3141 y 1-809-200-5508. Sí, en Estados Unidos, por ejemplo, se gasta 45.000 millones de dólares al año solamente para el manejo de la obesidad. O sea, eso representa aproximadamente el 6.8% de los gastos generales. O sea, que es bastante. Sí, es pero bastante. Gastando en prevención, pues tenemos personas más saludables, Sí. o sea, menos ingresos, menos internamiento, o sea, que se gastaría más si no se previniera la obesidad. Exactamente. Entonces, aquí en República Dominicana, ¿en cuánto sale una cirugía bariátrica? Eso va a depender del centro, del cirujano propiamente dicho. O sea, además, va a depender también del tipo de cirugía, porque A ver, cirugía ¿cuántos tipos de bariátrica, cirugía hay? A ver. cirugía metabólica tenemos el gastric bypass, Sí. que es, y la manga gástrica, la cirugía gastrectomía vertical. O sea, eso va a depender. Y depende también el tipo de obesidad que tenga el paciente, del grado. Pero del los grado. costos, por ejemplo. Un estimado, aunque un no estimado, sea, sí, o sea, porque que la gente muy quiere estimado. saber. La gente quiere saber más o menos. Pues si yo tengo algún pariente que quiere hacerse una cirugía bariátrica, Para ver si hay que romper el una cochinito. manga gástrica, o Un un bypass gástrico. Para pues, más o menos, si un bypass, por ejemplo, pero más o menos un yo recibí estimado. a una paciente Es costoso. hace 2 Es semanas costoso. que tenía 500 libras. Sí. Entonces, esa, yo estoy seguro que no es una manga gástrica, Es debe ser un bypass. bypass gástrico. Por supuesto. Sí, entonces volvió a... O sea, fue de que porque le duelen los riñones. Yo, no, No, los riñones. es la obesidad, Es la obesidad. que duele todo. Entonces, ok, es costoso, Es lo sabemos. Vamos a costoso, esperar es que las costoso. autoridades tomen en cuenta esto y Muy que costoso, realmente puedan sí. ayudar a esas personas de escasos recursos que Sí. son obesas y que no pueden costear una cirugía bariátrica. Pero una vez ya realizada el tiempo de recuperación postoperatorio, ¿qué tal? Cuénteme. Pues déjeme decirle que la recuperación de un paciente que se someta a una cirugía metabólica son procedimientos mínimamente invasivos. Son por la paroscopía. Ya no es en los tiempos no hay que antes, abrir a nadie. exacto. Unos Antes orificios. se abría el paciente, ya no. Ahora son 5 puerticos que se van a poner. Exacto. Y es sumamente rápido. El paciente ya a la semana está trabajando. Oh. Si todo está bien, si un paciente que se cuida, o sea, la recuperación es rápido. El paciente se va al otro día para su casa. Es rápida la recuperación. Me imagino, tenemos una anécdota, doctor, ¿usted se acuerda A ver. de un paciente que se hizo una bariátrica, entonces engañaba al médico porque le decían que tenía que tomarse 1 onza o 2 onzas de un Y líquido tomaba más. y se tomaba una No, licuadora no. casi. Eso es, Sí. Tuvieron que internarlo pero nuevamente. claro, Sí, eso es sí, por herirse eso- el mismo. Sí, pero eso es importante a nuestra población, que todo el mundo no califica para No, una no todos cirugía califican. metabólica. Eso es verdad. ¿Cuáles son los requisitos? Yo O no sea, califico, aparte ¿verdad? de que el paciente tenga su dinero, que el paciente sea obeso, ¿cuáles otros requerimientos para decir que un paciente califica para una cirugía? Un paciente que tenga de 15 a 70 años, Ok. que es empezando por la edad. La edad del paciente. Exacto. Un paciente que tenga obesidad aumento de obesidad, que haya aumentado de peso en el último año por encima de su índice normal de masa corporal. Ok. Un paciente que no sea, que tenga patologías asociadas como la que ya Exacto, hemos el diabético hablado. y el hipertenso, El ese diabético y el califica. hipertenso califica Ujú. de una. Sí, ese es el que más Eso es califica. el que más califica, esos 2 pacientes. Los pacientes con apnea del sueño, Exacto. Oh, Sí, muy sí. importante. Los pacientes que se duermen y se despiertan con su propio ronquido porque se están ahogando. Que he tenido pacientes paciente que obeso. duermen con ¿Con una ZipPac, máquina? una mascarilla, Claro. ZipPac. Hemos tenido pacientes. Hace Claro. la semana pasada yo evalué a un paciente que duerme Pues, todas las noches con Ujú. la máquina. Sí. Entonces es bastante difícil. Pues Respiración yo me haría la asistida. cirugía bariátrica. O sea, es bastante difícil. A todos los pacientes que se quieren someter a un procedimiento se le manda a una evaluación psicológica, una evaluación psiquiátrica, porque el paciente tiene que tener conciencia de lo que está haciendo. No es, yo me voy a operar porque creen que es una moda. Tenemos que darle conciencia al paciente que usted está operándose para disminuir la cantidad de alimentos que va a ingerir. Ok. Y que tiene que aprender a alimentarse. Porque no es solamente, yo me voy a operar
como que una cirugía Sí. plástica como que va para el salón. Está de No, moda, está de exactamente. moda, no. Hay que tener conciencia de lo que usted se va a hacer y por qué la estamos haciendo. Y si el psiquiatra desautoriza, No se hace. no se hace No la se cirugía hace. bariátrica. El psiquiatra sabe por qué lo está decalificando. Ok. O sea, un paciente que haga abuso de sustancias Por ejemplo, un eh, paciente alcohólico, ¿está contraindicada la cirugía bariátrica? Un alcohólico, un gran fumador, un paciente que ha utilizado drogas. un paciente que ha utilizado droga está contraindicado. Está contraindicado. O que sea adicto, más bien. Adicto, exacto, Porque un que haya drogadicto. utilizado droga, bueno, si está limpio, bueno, Ya. yo no lo voy a descalificar por eso. Tengo que ver que todos los parámetros estén adecuados. Pero un Ok. paciente que abusa de sustancias como las drogas, que en la actualidad sea un paciente adicto, no está calificado para ser operado. ¿Y al cabo de qué tiempo ese paciente ya puede iniciar los ejercicios? Esa es una pregunta. Y la otra, ¿debe de seguir o con el nutriólogo o con el cirujano para la cuestión de la dieta? Lo primero es los ejercicios. A los 2 meses el paciente puede empezar a hacer Ya. sus ejercicios bien. La segunda es, esto es un conjunto de especialistas que vamos a tratar un paciente, no es cuestión del cirujano nada más. Aquí vamos a ver psicólogo, psiquiatra, neumólogo, endocrinólogo. Es un conjunto. Nutricionista. Claro. Porque el bastante. nutricionista el paciente debe ir de la mano con él porque tiene que aprender a alimentarse. Claro, yo no voy a comer O sea, lo que quiera. Usted no me lo hubiera Exactamente, hecho. no va a Pica comer pollo. lo que quiera, ni va a comer Bueno, las cantidades. Vladi, bueno que el pica quiera. pollo. Chicharrón. Un cajón de Vlad, Oh, bueno, mío. chicharrón Todos los light. especialistas que vienen aquí me ponen a sufrir Chicharrón al pobre Vlad light. porque me dicen que no puedo comer chicharrón y el Sí. pobre Vlad sufriendo. Y es bueno, Vladi, no le pero hagas caso, hay que Vladi. saber comer, Sí, hay una- que aprender a Sí, alimentarse. un dato muy importante. ¿Qué porcentaje de pacientes que se hacen la cirugía bariátrica hay que volver a reintervenirlo nuevamente? Reintervenirlo por complicaciones. No, por complicaciones no, O porque porque hay que hacerle toma otra peso otra vez. bariátrica. Porque hay que hacerle Porque otro ganó proceso. peso de ganó nuevo, peso, porque sí. es que lo he visto, doctora. Usted sabe que los pacientes de cirugía bariátrica, el estómago es un músculo Claro, oye, que se ejercita igual que cualquier otro. el estómago se ejercita cuando come. ¿Tú oyes, Claro, Vladi? sí. Mientras tú más comes, más Sí. ejercicio da y más crece el Ah, estómago. Claro. Entonces, El campeón nacional. Eso es el campeón más grande que tenemos, el a estómago. partir de los 5 años, el estómago puede volver a crecer un 20% del 80% que le quitamos. Ay, padre. Esto es, Ay, ¿por qué? Padre. Porque Eso es un demasiado. músculo, vuelvo y digo. Y si no aprendemos a alimentarnos, a llevar un régimen alimenticio, ¿sabes lo Usted que va a va a pasar? engordar otra Vamos vez. a engordar. Entonces el paciente tiene que, primero, concientizarse. Que ese músculo puede aumentar de tamaño. O Un sea, perdón, 20%. o sea que la primera cirugía bariátrica debe estar en la mente. En la mente. Ay, padre. Por eso lo mandamos del psicólogo. Si no está concientizado, Porque él tiene no que se opera. hacer conciencia de su enfermedad No, y de lo o sea, que le vamos a hacer. entonces, tengo la experiencia de que he estado de la mano con un cirujano bariátrico y he visto ya a lo largo de 5, 7 u 8 años, muchos de los pacientes que se Regalan operaron hace peso. 7 u 8 años Otra vez. ya han tenido que Regalan volver Y a no una se, y nueva no se bariátrica. lipan. Y en el caso del lipar no se puede combinar ambas. En una cirugía bariátrica o una cirugía plástica. Después, o sea, liparlo. Sí. Esa es una pregunta que yo le tengo. Ahora que se va el tiempo. ¿Cómo queda ese paciente después del año de esa cirugía bariátrica, doctora? Bueno, Por va a ejemplo, el haber paciente que flacidez. pesaba 300 libras. Puede tener flacidez, por eso es que se manda a que hagan ejercicios de tonificación. Y si con esos ejercicios de tonificación Se siempre hace quedó una estética. flácido. Va a tener flacidez. Y se Va a tener recomienda que flacidez. se haga un estético. Entonces, Se vaya- cuando hay un exceso de grasa que cuelga, Ujú. entonces sí puede recurrir a un cirujano plástico para recoger lo que le queda Ok. colgando. Doctora, ¿y usted cree que una mujer o toda mujer después que se hace una bariátrica no se va a hacer una plástica? Pero muchas que se hacen plásticas se hacen bariátricas. Oh. Ahí Bueno, está, doctor. está bien. Ahí está, doctor. Pero yo creo que lo que se debe hacer es concienciar a la persona, que Concientizar aprendan a la población, eso es así. que coman sano, que hagan ejercicio, Eso que es lleven una así. alimentación adecuada. Y si ya ganó peso y se hizo la cirugía, pues que adquiera un régimen alimenticio Alimenticio. sano para no volver a caer. Y- Complicaciones de la cirugía bariátrica. Eh, ¿Cuáles son las principales? Bueno, realmente la cirugía bariátrica tiene pocas complicaciones, pero cuando las hay son graves. Vi que el Por 0 ejemplo, punto doctora, tanto por 0.2%, solamente se complica, o sea que gracias es a Dios, es bastante bajito, bajo. bien bajo. Exactamente. Pero cuando se complican,
Entonces, un paciente que se opera de cirugía bariátrica y no entiende que no puede comer ciertas cantidades, va a terminar en un problema. Entonces se queda con Entonces, hambre, doctora, ¿cómo se sacia? Si se queda con hambre, Porque es que es la mente que la está. La leptina y la cabeza, grelina tenemos que actúan resetearlo. en ella. Y no, sabemos que cuando el paciente se opera, que decide, voy a hacerme una cirugía bariátrica, ya no quiero ser gordo, él se concientiza y sabe que tiene que comer la cantidad que se le indiquen y lo que se le indique. Y por eso el nutricionista tiene que ir de la mano con nosotros. No es de que ya yo lo operé y ya el paciente O está sea, suelto, no. que yo decida hoy hacerme una cirugía bariátrica, la próxima semana no puedo operarme. O sea, no debo. Ay, por Dios. No, porque hay personas que de repente, Pero, mira, ¿cómo me así? decidí. O sea, me decidí, ya estoy preparado, porque yo me decidí hoy, sí. tengo mi dinero y todo Por eso. supuesto que Y sí. las evaluaciones previas. Sí, hay que hacerle. Ah, Tenemos, si usted dice, si usted empieza hoy, si usted lo decide hoy, Ajá. tenemos una semana para prepararlo. y en una Hacerlo, semana puede prepararse. lo preparamos. El señor Perfectamente, director claro tiene que una sí. pregunta, señor A ver. director. Digo, si pueden tomar alcohol después de la cirugía. Esa pregunta la vi yo en la Toda. Sociedad La tiene toda. Bariátrica de los Mexicanos. Ajá. Esa pregunta. Déjeme decirle, pueden tomar alcohol al año. Yo le digo Oiga, a los Exactamente, pacientes, señor sí. director. porque No déjeme es cirugía decir para una él. cosa, el alcohol tiene muchas calorías. Es el problema de Entonces, yo he visto pacientes que, doctora, pero es que yo no como nada. ¿Y usted toma? Sí, yo bebo cerveza todos los fines de semana. Ya, o sea, la Dígame. caloría es lo que Ahí te hace. está la caloría que él no necesita que está ingiriendo. Exacto, hay un desbalance en las Yo no calorías como ganadas nada y y, las sí- perdidas. y he engordado, claro. Las recomendaciones finales, doctora, el tiempo lamentablemente se nos agota. Recomendaciones que el paciente que tenga dificultades para bajar de peso, que haga conciencia de que tiene que tomar una vida saludable, hacer ejercicios, llevar una vida, no llevar una vida sedentaria, sacar su tiempo para Claro, caminar. hay que caminar. Claro. Eso es lo que él hace, caminar. Claro. Pero ahora caminar. quiero 3 días caminando. No. 3 días caminando ya, y por eso. Récord Guinness. No, los pacientes tienen que concientizarse y sobre todo si hay patologías asociadas que van a cortar su vida, que van a cortar su tiempo aquí, tienen que tomar conciencia y tomar la mejor decisión, que es una cirugía metabólica. Doctora, y si uno de nuestros oyentes quiere ir a una consulta con usted, ¿dónde ofrece esas consultas? Yo consulto en la Torre Capé, que queda en la Pedro Enrique Ureña número 83, en Radio Clinic, con el teléfono 809-685-0, ay Dios mío, se me Nunca olvidó. no. Se le olvidó ¿Se le cómo se olvida? le olvidó el precio de la cirugía que Ah, estamos no. teniendo. No jugar lo olvido, doctor. Claro, sí. Doctora, ¿te puede darle su, a dónde pueden Pueden contactarla? contactarme al 809-768-0150. Repítaselo otra vez, doctora. 809-768-0150. Estamos para darle toda la información que necesiten Ahí, del precio y todo. del precio y todo. Y la ¿Cuál es el rebaja. horario de Y la todo. consulta? ¿Cuál es el horario, doctora? Consultamos los lunes y los miércoles de 3 a 6 de la tarde. Bueno, por ahí O sea, que está. estamos para servirle y lo esperamos por allá. Bueno, ahí están el teléfono de nuestra invitada, también la dirección y por supuesto vamos a subirlo a las redes sociales ahora en breve. Cualquier pregunta, cualquier sugerencia, pues a través de Twitter, Facebook, Instagram y nuestro portal web actualidadmedica.com.do. Vamos a subir la entrevista íntegra y ahí usted puede documentarse si Está de interesó moda tarde. eso ahora. Y realmente agradecer a la doctora Esther Alcántara Abad, también agradecemos al señor Ronald Jocelyn, también al doctor Luis Ramón Mendoza y a mi hermano Miguel Vázquez por estar aquí con estas importantes informaciones este sábado, Día Mundial de la Salud. Agradecer a nuestros patrocinadores que hacen posible este espacio. Urología Láser Avanzada, doctor Pablo Mateo, a quien le mando un abrazo, que se está especializando en España, Sí, y sí, en Mayo. veo bastante A la Administradora de Riesgos Laborales, Salud Segura, información. a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, ISARRIL, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud Pública. También agradecemos al Hospital Previsión de New York, quien hace posible este espacio. Será hasta la próxima semana cuando el doctor Alfredo Polanco y una servidora volveremos a estar aquí con ustedes con un programa de interés. Continúen con la programación de La Voz de las Fuerzas Armadas.